Muy buenas tardes a todos. La Facultad de Derecho, a nombre de nuestra directora, la doctora María Ñova Castañeda Rivas, y el licenciado Fausto Ledesma Rocher, jefe de la División de Universidad Abierta, les da la más cordial bienvenida y agradece su presencia a esta conferencia intitulada Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, Retos, Ambiente e Hidrocarburos, a cargo de la licenciada Claudia Quintero, quien es una gran maestra y aparte fue mi maestra. Les pido un fuerte aplauso, por favor. Antes de empezar, voy a leerles una breve síntesis curricular. La maestra Claudia Quintero Jaramillo es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo el grado de licenciada en Derecho con mención honorífica. Presentaron la tesis titulada Responsabilidad Civil derivada del daño ambiental, dedicada a la postulancia en diversos bufetes jurídicos entre los años de 1994 a 2001. Se incorporó en septiembre del 2001 a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, en donde tuvo una destacada trayectoria hasta agosto del año 2015. Desde el año 2005 es profesora por asignatura en el Sistema de Universidad Abierta y a distancia en la Facultad de Derecho de la UNAM, donde ha impartido Derecho Ambiental y Sistemas Jurídicos. Es articulista en diversas revistas especializadas en materia de Derecho Administrativo y Ambiental, integrante del Foro Mundial de Jóvenes Administrativistas, con obra colectiva en el área de Derecho Administrativo y Derechos Humanos, editadas por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Actualmente se desempeña como directora del área de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, ASEA, órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sin más, les dejo con la maestra. Buenas tardes. Agradezco mucho la invitación por parte de la dirección de esta facultad, así como de la División de Unidad Abierta por generar estos espacios, pero sobre todo agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes. El tema que hoy traemos es el de la ASEA. No sé si han escuchado hablar de ella. De hecho, justamente el 2 de marzo cumplió su primer año tras la creación en el año de 2014. Ahorita lo vamos a observar un poco. ¿Cuáles son los antecedentes de esta institución y particularmente cuál es el marco normativo, el área sustantiva que viene y cubre esta agencia? Bueno, para comenzar, debemos señalar que todo el aspecto de protección ambiental en materia de hidrocarburos era originalmente cubierto por Profepa a través de actividades de inspección y vigilancia. La Profepa, además de la diversidad de materias que tiene, pues se encargaba de la parte industrial y de manera muy particular de regular a todos aquellos entes que se dedicaban a actividades vinculadas con hidrocarburos. ¿Qué sucede? Bueno, lo deseable hubiera sido que se fortaleciera la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, creándole una subprocuraduría en materia de hidrocarburos, pero no sucedió así. En consecuencia, se tomaron todas las atribuciones de Profepa y se llevaron a este nuevo organismo. Nada más que el campo de acción de este organismo pues es tripartito, lo observaremos a continuación, y sobre todo veremos pues los nuevos entes que se están formando en torno a estas materias y que indudablemente pues son figuras jurídicas que se importan desafortunadamente de sistemas legales que no son semejantes a los nuestros, como sería el anglosajón. Nosotros somos un sistema neorromanista. Y el gran punto con el derecho comparado es justamente eso: cuando importamos instituciones, pues tienen que ser las más ad hoc a los sistemas a las cuales están llevando, justamente para que cumplan la misión y sean de utilidad como lo son en otros países. Muy bien, comencemos tras este preámbulo con el tema de Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. Los retos, pues el ambiente y los hidrocarburos, que hasta cierto punto pues son hasta contradictorios un tanto los temas. Pero ahorita observaremos qué sucede en la materia. La agencia pues se genera como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, con este antecedente que les comentaba, de que originalmente el tema de inspección y vigilancia estaba a cargo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Nace justamente el 11 de agosto de 2010 tras la publicación de la ley de la ASEA, que su denominación completa pues es Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos. Su acrónimo pues es ASEA. Entró en operación el 2 de marzo de 2015. ¿Y qué atribuciones tiene? Bueno, como comentaba, las atribuciones que tiene pues son tripartitas. Básicamente comprende la seguridad industrial, la seguridad operativa y la protección al medio ambiente en el sector hidrocarburos. Indudablemente esto es un producto de la reforma energética. Mucho trabajo, efectivamente. Tan solo, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos tiene una unidad administrativa encargada del tema de plataformas, lo que ellos denominan costas afuera. La agencia tiene una dirección general solo para ese tema. Ahorita veremos un poquito más su estructura. Como señalábamos, básicamente la agencia tiene dos atribuciones fundamentales, que es la de regulación y supervisión. La parte de la regulación comprende justamente la elaboración de normativa a la que se sujeta el actuar de los llamados regulados. Y por su parte, la cuestión de la supervisión implica justamente la inspección, la vigilancia, básicamente. Además de ser una autoridad en un sentido de emitir normas y de inspeccionar, también la idea es que se establezcan estándares de actuación en el sector de hidrocarburos, particularmente en los aspectos técnicos, y buscar alcanzar estándares internacionales. De manera concreta, en el sector medio ambiente, como les comentaba, pues atrajo todas las atribuciones que tenía la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que va desde la protección de los recursos naturales, así como la restauración, conservación y protección de los ecosistemas. Pero también trajo consigo las actividades relativas al manejo de residuos y de residuos en términos generales. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, por ejemplo, única y exclusivamente en relación con el sector hidrocarburos, revisaba el aspecto vinculado con residuos peligrosos. En el caso de la agencia no, es mucho más integral, así como es integral la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Porque el tipo de residuos a los cuales se va a abocar es justamente los residuos peligrosos, los propiamente industriales, como los biológico-infecciosos, pero también los residuos de manejo especial, que son aquellos que sin tener características de peligrosidad se generan en grandes volúmenes, como pudieran ser plásticos, unicel, cajas, pero que por las cantidades en que se generan, pues ocasionan afectaciones al ambiente. Y también de los residuos sólidos urbanos, que de normal pues es lo que se produce en oficinas, en viviendas, en instalaciones más o menos grandes, pero que nada tiene que ver con la cuestión ni de peligrosidad, ni con los residuos de manejo especial, perdón. Otro tema importante que se observa y que tendrá que ser objeto de protección y regulación a partir de la SEA es el control de emisiones contaminantes, y que va desde las emisiones que se generan a suelo o a atmósfera, por ejemplo. Adicionalmente tenemos que, vinculado con el sector hidrocarburos, también se trae consigo las atribuciones relativas a impacto ambiental y actividades altamente riesgosas. Y por si fuera poco, en la parte de recursos naturales, también permanece con ella las autorizaciones de cambio de uso de suelo de terrenos forestales. Aquí debemos distinguir una cuestión. Todas estas materias relativas a residuos, si no son del sector hidrocarburos, o si es impacto ambiental o actividades altamente riesgosas que no sean sector hidrocarburos, o cambio de uso de suelo en terrenos forestales que no sea por el sector hidrocarburos, todo esto sigue manteniendo su competencia en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Pero en el momento en que estamos ante el sector hidrocarburos, automáticamente la competencia se cambia a la agencia.
Lo mismo va a suceder con la afectación a la vida silvestre. Caso Tajamar, por ejemplo, que fue tan sonado en las redes sociales, bueno, pues eso es competencia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, mientras que si estuviéramos hablando de algún proyecto donde se afecta manglar un derrame, pues sería competencia de la agencia. Entonces, todo el sector hidrocarburos es absorbido por la agencia, en tanto esté vinculado con la cuestión de protección al ambiente. Si es protección al ambiente, pero no son hidrocarburos, es competencia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. En el sector de energía y seguridad industrial, debemos aclarar aquí un aspecto en relación con la seguridad industrial y la seguridad operativa. La seguridad industrial prácticamente tiene que ver con toda la infraestructura del sector hidrocarburos, mientras que la seguridad operativa tiene que ver justamente con el desarrollo de operaciones, el desarrollo de actividades por las personas dentro del sector hidrocarburos, pero está muy conjugado. ¿Por qué? Porque prácticamente pues estamos hablando de las personas que operan en el sector y de la infraestructura que se utiliza en el sector. A esto se adicionó el aspecto ambiental. Tuve oportunidad de platicar con una persona que formaba parte de una de las instituciones en el sector hidrocarburos, pero de Estados Unidos, y realmente pues estaba muy contenta por el contenido de la ley de la agencia, que comprende justamente la protección de las personas, la seguridad industrial, la seguridad operativa y el medio ambiente, y señalaba que era un reto muy importante para México en ese sentido. La verdad es que debíamos estar orgullosos a veces de los proyectos que emprendemos. El problema realmente es el desarrollo de los mismos, que resulten ser eficaces, porque el punto es que ni Estados Unidos ha logrado unir estos tres temas. Ellos tienen solo seguridad industrial y seguridad operativa, y de manera independiente tienen el sector ambiental. Entonces México tiene los tres en una sola institución. El reto es verdaderamente mayúsculo. Debo comentar que la agencia realmente cuando surge pues era un gran monstruo, una dirección ejecutiva con 7 unidades, 7 jefaturas de unidad y 27 direcciones generales. Hoy día, tras la caída del precio del petróleo y tras los problemas dentro de la administración pública por el recorte del presupuesto, la estructura se está empezando a reducir. Y el problema quizás no es tanto eso, sino el futuro del sector. Se abrió el sector hidrocarburos a cualquier persona interesada, entonces simple y sencillamente, pues tanto nacionales como extranjeros van a poder venir a realizar esa actividad. El punto es que en este sentido la agencia tenga la capacidad para supervisar todos los temas a los que se aboca. ¿A qué temas se aboca? Bueno, pues imagínense que es toda la cadena de producción, todas las líneas de negocio a las que está vinculado el sector de hidrocarburos, que va desde la exploración, la explotación, la extracción, la búsqueda del recurso, la distribución, el transporte, la transformación, la petroquímica, la comercialización, la distribución ya de los petrolíferos, en fin, es toda la cadena de valor que involucra desde que buscamos el petróleo hasta que comercializamos a un destinatario final los productos que se derivan. Obvio, en ese sentido, por eso se incluyen los tres sectores, toda la cuestión de la protección de la infraestructura, que es fundamental, la manera en que opera quien trabaja en ese sector y por supuesto pues, cubrir todos los riesgos ambientales, particularmente pues, las emisiones a la atmósfera o los derrames, contaminación de suelo, agua, aire, en fin, el reto es mayúsculo. Indudablemente, como cualquier otra institución, pues la agencia está vinculada con otras dependencias que va desde el aspecto de trabajo y previsión social, energía, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, la de Salud, y por supuesto, bueno, no podía faltar la Procuraduría General de la República. Pero ¿cuál ha sido en ese contexto la historia de este tipo de agencias? Para comenzar, pues no es nueva la fórmula en nuestro país.
El primer antecedente que tenemos de este tipo de agencias o comisiones pues es justamente la Comisión Reguladora de Energía desde el año de 1993. Otro antecedente pues es la Comisión Federal de Telecomunicaciones de 1996, la famosa COFETEL. Y quizás uno de los últimos entes creados y que han recorrido un camino muy exitoso, pues es justamente COFEPRIS, justamente ahora en el aniversario del primer año de la agencia, que aconteció este 2 de marzo de 2016, nos compartieron la experiencia de COFEPRIS y nos refieren que a 10 años de trabajo han cambiado su reglamento infinidad de veces, sus manuales de procedimientos, y que siguen haciendo cambios y ajustes. Imagínense ustedes que al primer año de la agencia ya tuvo una reestructura, una disminución de unidades administrativas y un proyecto de nuevo reglamento. Y parece ser que ese justamente va a ser, por lo menos bajo la experiencia de COFEPRIS, la misma historia. Por lo menos 10 años quizás en lograr asentar totalmente la institución. El problema es si tenemos tanto tiempo para hacer las cosas. Muy bien, a nivel internacional encontramos, por ejemplo, la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles de Brasil, que nace tras una reforma energética del año 1990. En Bolivia, con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, de igual manera, pues vinculada con la distribución de combustibles y todo el sector de hidrocarburos, toda la cadena productiva. Esta tan solo es del año de 2010. En Estados Unidos encontramos la Comisión Federal Reguladora de Energía, pero como les comentaba, aquí la gran diferencia con México es que no conjuga los tres elementos, solo tiene seguridad industrial y seguridad operativa, y tan solo para el rubro relativo a lo que se denomina el sector plataformas, pues tiene un solo ente que se encarga de este aspecto. En ese contexto, la agencia tiene tan solo en el sector de inspección 6 direcciones generales, una que está abocada totalmente al sector de transformación industrial, que es refinación, petrolíferos y petroquímica. También tiene lo que es aguas profundas, el famoso... bueno, son igual plataformas, pero son plataformas que se manejan vía satelital con una tecnología verdaderamente impresionante. No están supeditadas, no están fijas en el agua, están prácticamente volando sobre el agua. También tenemos el sector de plataformas, que son pues aguas someras, menos profundo. Y por supuesto, ya les han escuchado hablar también del fracking. Tenemos los recursos no convencionales. Y por supuesto también tenemos los recursos convencionales, tanto marítimos como terrestres. En total son 6 direcciones generales y como les comento, pues prácticamente se supervisa toda la línea de negocio, desde que se busca hasta que se comercializan los derivados de los hidrocarburos. Pero ¿cuál es la naturaleza jurídica de las comisiones o las agencias? En relación con ellas se habla que son agencias independientes o comisiones reguladoras. ¿Por qué se les denomina de esa manera? Bueno, pues porque tienen dos actividades principales. Una, la de normar. Ellos son, este tipo de entes son los que establecen cómo se deben conducir, bajo qué parámetros y bajo qué normas, tanto jurídicas como técnicas, deben realizar la actividad todas aquellas personas interesadas en realizar actividades del sector. Entonces, norma y supervisa, lo que implica que realiza actividades de inspección, vigilancia, revisión de gabinete o de escritorio, o incluso supervisión, que es igual una inspección y vigilancia a través de terceros, que no son autoridades, son particulares que prestan sus servicios. En ese contexto, la doctrina refiere que prácticamente este tipo de entes tienen funciones cuasi legislativas y cuasi judiciales. Una de las críticas que se le hizo a la agencia justamente cuando surge es que iba a ser juez y parte. La agencia emite normas, lineamientos, directrices, criterios, todo tipo de instrumentos normativos de carácter administrativo general.
También emite todas las autorizaciones en materia de cambio de uso de suelo, actividades altamente riesgosas, en materia de residuos, en materia de atmósfera, las licencias ambientales únicas, las autorizaciones de impacto, va a aprobar los estudios de riesgo, en fin, todo el sector ambiental y todo lo que tiene que ver con seguridad industrial y seguridad operativa, para lo cual se habla de unos llamados sistemas de administración. Y los sistemas de administración son simple y sencillamente toda una serie de reglas bajo las cuales se sujetan los negocios, las infraestructuras y la manera en que operan todas aquellas personas que realizan actividades en el sector. Esta idea de que haya un ente que realice actividades normativas y de supervisión y que además emita las autorizaciones y las directrices bajo las cuales se sujetan los regulados, pues lleva a pensar que se contraría justamente el principio de división de poderes. Nosotros, al ser un sistema que está enfocado y que es de tipo neohumanista, simple y sencillamente sabemos que parte de la historia y la evolución que tuvimos es justamente esa, una estricta división de poderes donde el Ejecutivo ejecuta, el Legislativo emite las normas y el Judicial decide las controversias. Entonces, si aquí alguien emite las normas y además supervisa y decide si cumples o no cumples, pues de pronto sí pareciera ser que tenemos pues ahí una duplicidad de funciones en un solo poder. Y bueno, es pues una idea contraria a la división de poderes. Sin embargo, también debemos tener en cuenta que pues estamos en procesos de ruptura de paradigmas y el derecho debe responder a las necesidades actuales. Y pues esta es una muestra justamente de que se buscan algunas instituciones que den ese tipo de resultados. Como al principio comentábamos, el tema es Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, y los retos son el ambiente y los hidrocarburos. Quizás de pronto nos vemos como un poco ajenos a este tipo de temas. Y cuando ya tocamos el aspecto relativo pues, a la cuestión ambiental, nos damos cuenta que simple y sencillamente estamos inmersos en el mundo de los hidrocarburos. Cuando hablamos de petróleo y vida diaria, simple y sencillamente nos vamos a percatar que la ropa que usamos, los plásticos, los detergentes, aditamentos, combustibles, medicinas, prácticamente pensaría yo que por lo menos un 70% de lo que tiene contacto con nuestra vida diaria simple y sencillamente está vinculado con el sector hidrocarburos. La fuerza, la luz, el calor, por supuesto la energía, cualquier cosa que ustedes vean simple y sencillamente está vinculado con el sector hidrocarburos. Pero, entonces aquí pues viene el pero, ¿no? El ambiente y los hidrocarburos. Tan solo estos días hemos vivido unos cambios verdaderamente, bueno, muchos lo hemos disfrutado, desafortunadamente ha sido pues tragedia para otras personas, pero simple y sencillamente los cambios de temperatura, el clima, los vientos, cosas que no se vivían, pues es nada más y nada menos que una consecuencia del cambio climático. Y el cambio climático pues está muy vinculado justamente con la combustión de los hidrocarburos. ¿Tenemos beneficios? Sí, muchos beneficios de los hidrocarburos. ¿Tenemos problemas? Sí, también los tenemos. La contaminación del suelo, el aire, el agua, la afectación a la vida silvestre, la salud pública, particularmente en la cuestión atmósfera, o cuando se contaminan suelos o agua. En el caso concreto del agua, bueno, no es competencia de la agencia, para eso pues, contamos con la Comisión Nacional del Agua, la famosa CONAGUA. Obvio, el cambio climático pues está muy vinculado hoy día a el uso del carbón, el petróleo y el gas, sobre todo con aquellas economías que simple y sencillamente van a una velocidad impresionante, caso China, donde se precisa que quizás en los próximos 6 años, porque esto se decía hace 4 años, decían, dentro de 10 años China va a necesitar 2 planetas como el que tenemos para atender el crecimiento o el ritmo de crecimiento al que está.
Ya no son 10 años, son 6, son 5. Y también India va detrás de ellos y por supuesto, bueno, pues el resto con ellos. Vamos depredando el ambiente y pues afectando al planeta. ¿Cuáles son nuestras opciones a futuro? Indudablemente pues hemos escuchado de algunas energías alternativas, particularmente la solar, que es pues infinita y parece ser que muy segura. La verdad es que yo no estoy tan segura de que sea segura. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente todo está vinculado en este sistema que es el planeta. Lo que se hace en una parte afecta a todo. Hablamos de combustibles, hablamos de calentamiento, el deshielo de los polos, una historia de ficción que yo leía a los 5 o 6 años, hace 40 años, y que verdaderamente era catastrófica, pero finalmente era un cuento de ficción. Hoy día nunca pensé que lo pudiéramos estar viviendo. Esa es la realidad que tenemos. Muy bien, pues creo que hasta aquí llegamos con el tema de Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente. La verdad es que la idea solo es pues dejarles un tema y dejarles observar que ustedes como estudiantes de Derecho pues tienen un camino verdaderamente largo por recorrer y quizás ni siquiera por recorrer, por abrir, por construir, por generar soluciones a la problemática que presenta la vida cotidiana. Y sobre todo, pues a buscar opciones donde logremos mantener las condiciones que hacen posible la vida en la Tierra y que bajo un principio de equidad intergeneracional podamos permitir que otros seres vivos disfruten de todas las maravillas que nosotros hemos tenido la posibilidad de observar y de vivir. Les agradezco mucho su presencia. Agradecemos mucho la participación de la maestra Claudia y es por eso que la Facultad de Derecho, a través de la División de Universidad Abierta, quiere otorgar el siguiente reconocimiento. Antes de otorgar este reconocimiento, ¿tendrán alguna pregunta para la maestra? Claro que sí. Gracias. Maestra, felicidades, me agradó mucho su exposición. Es un tema muy novedoso, es una institución que empieza a incluir raíces en nuestro sistema de la eventual apertura a grandes empresas y a una explotación que se piensa importante en materia de hidrocarburos. Estamos todavía en los inicios. ¿Cuáles son los problemas que ha enfrentado ahorita la agencia en la atención de riesgos en la materia? ¿Cuáles son las problemáticas que más pudiera usted señalarnos para que nos diéramos una visión de cuáles son los problemas que ha tenido la agencia y qué riesgos han tenido y las medidas que hubiese tomado para que una agencia riesgo ambiental? Bueno, en cuestión de emergencias, realmente el sector tiene como muy identificados tanto la proporción de las emergencias como el tipo de emergencias. En términos generales, por ejemplo, se han presentado pues, accidentes importantes en las plataformas. Uno de los problemas que quizás se tiene es que a veces las instalaciones son muy viejas. A lo que se adiciona que en este caso Pemex, que es el principal regulador por excelencia, puesto que él tenía el monopolio de la explotación de los hidrocarburos, que hoy día es como el principal cliente, vamos a llamarlo así, de la agencia, pues presenta ese pequeño detalle de un poquito la infraestructura puede llegar a estar pues ya por el tiempo pues muy sensible y posible que pueda haber accidentes. En el caso concreto de tipo de emergencias, pues tenemos por supuesto derrames, tenemos pues el famoso robo de combustible en ductos que genera pues, la afectación de suelos. Recientemente hubo un accidente en Michoacán, que es como muy cotidiano, que se derrame combustible en tránsito. Todo lo que es transporte genera mucho problema de contaminación de suelo.
Y en el caso concreto, pues recientemente hubo uno donde se virtió un combustóleo pesado, hagan de cuenta que tipo pues, chapopote prácticamente, y afectó a muchas aves, y afectó un río y suelo, por supuesto. Tenemos problemas, por ejemplo, también con emisiones a la atmósfera. En el sector de la refinación, pues es como muy normal que haya este tipo de accidentes. Pero quizás el gran problema que tenemos particularmente es que, para comenzar, la agencia está enclavada aquí en el DF. Estamos ahí a un costado de la Estela de Luz y no tiene delegaciones en la República como sí lo tiene la Profepa. La Profepa tiene una delegación en cada entidad federativa y una en la zona metropolitana del Valle de México. La agencia no lo tiene. Entonces es muy complejo estar mandando personal desde el centro del país a cada uno de los estados. En un futuro próximo supongo que vamos a tener la necesidad de generar por lo menos oficinas regionales. Sí, no por delegación, porque pues no todas las entidades tienen actividad de hidrocarburos, pero sí de tipo regional. Otro de los pequeños detalles, pues es que el principal regulado, pues sí está como muy renuente de querer abrirse, puesto que no, obvio, creo que es normal, no sabemos cómo se van a ir generando los precedentes de actuación de la agencia en el marco normativo, porque además, en cuestión de sanciones, las sanciones son verdaderamente elevadas. En el caso de Profepa, la multa más grande es de 3 millones de pesos. En el caso de la agencia son 50 millones de pesos. Entonces, simple y sencillamente, pues es como muy complicado el que pues alguien quiera, ¿no?, ser sujeto de la agencia y que se descubra alguna irregularidad por omisión de cumplimiento de la legislación y pueda ser sancionado. Pero bueno, estamos hablando de un año de actividad apenas. Gracias, maestra. Al contrario, maestro. Compañero. Sí, respecto a la contaminación del agua, la agencia nada más ve lo relacionado con los hidrocarburos. Entonces, la que le correspondería en caso de las mineras sería la CONAGUA o la Profepa. No, en el caso de las mineras es Profepa. Pero si hay contaminación de agua, es con agua. Ok. Por aquí había visto otras. Sí, compañero. Buenas tardes, licenciada. Yo quisiera que nos diera el punto de vista que tiene respecto de la reforma energética. Es sabido que no ha rendido los frutos que se esperaban, mucho razón por la caída del precio del petróleo. Pero ¿cuál es el panorama que usted vislumbra para cuando se pueda tener este rendimiento que se espera de ella? Y en concreto de la ley de hidrocarburos, como usted menciona, no sé qué le parece a usted, cuál es su opinión de esta ley. Tiene muchas lagunas, es concreta, las multas que se plasman ahí son muy exageradas. ¿Cuál es su opinión? Quizás el punto no es que sí son posiblemente excesivas si las comparas, por ejemplo, como comentábamos en el caso de la legislación ambiental, la multa más alta es de 3 millones de pesos. Y el punto es cómo reparas vamos a suponer, cómo reparas 250 hectáreas deforestadas, por ejemplo, para el caso del sector forestal, o cómo reparas arrecifes de coral que tardaron miles de años en formarse y que de pronto son afectados por una embarcación. ¿Cómo reparas el suelo? ¿Cómo reparas la afectación a la vida silvestre? Es muy complejo. Entonces, sí, efectivamente, pues las multas de 50 millones de pesos, que es la más baja en el caso de la aplicación de la ley de la agencia, comparada con 3 millones, que era la máxima para el caso de la aplicación de la legislación ambiental por Profepa, pues indudablemente parece verdaderamente escandalosa. Sin embargo, atiende un poquito a las líneas de negocio y al sector. Ahora, en cuanto a la reforma energética, desafortunadamente no podría yo referirte ninguna postura personal, puesto que involucra aspectos económicos, y yo la verdad solo soy una humilde abogada. Entonces, no manejo esa parte, solo que sí tengo la misma impresión personal
no debidamente documentada, de que efectivamente la apertura energética parece ser que no ha resultado como se esperaba. Pero lo que yo podría comentar, por ejemplo, es que, contrario a lo que yo pensaba, por ejemplo, México, dentro de una lista de 25 países, pues no es de los primeros en producir hidrocarburos. De hecho, pues nos lleva a la cabeza incluso Estados Unidos, que nos compraba petróleo. Entonces, en ese contexto, en verdad no podría yo referir una postura personal. Solo tengo el mismo sentir que quizás muchos, de que parece ser que no está funcionando. Pero solo es una generalización que puedo hacer. ¿Compañero? Bueno, yo tengo una pregunta. Acerca de esa agencia, todos los inversionistas, ya sean nacionales o extranjeros, que quieran solicitar un permiso de búsqueda, un permiso de extracción de este hidrocarburo, ¿es como usted? No, hay varias autoridades. Por ejemplo, está la Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría de Energía. En el caso, como comentábamos, de la agencia, por ejemplo, sí va a expedir todo lo que son las autorizaciones ambientales, lo que antes hacía de forma directa la Semarnat, y por ejemplo Profepa la supervisaba. En este caso concreto, por eso hablábamos de la calidad de regulador, de que emite normas. No, en el sector ambiental sí, va a expedir las autorizaciones, pero en el sector propiamente de la explotación de los hidrocarburos, pues ahí entra la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión de Hidrocarburos. Hay por lo menos como 3-5 entes que se abocan justamente a todo esto, otorgan los permisos, las asignaciones o el acto jurídico que permita el aprovechamiento de los hidrocarburos. Lo nuestro no, lo nuestro es el cómo vas a actuar para proteger y garantizar la seguridad industrial, la operativa y la protección al medio ambiente. La diferencia que radica el día de hoy es que dentro del mismo ente se encuentran los dos sectores, el de normativa y regulación y el de supervisión. Cuando antes estaba separado, Semarnat expedía todos los actos de autoridad y Profepa los verificaba. Por eso es que señalábamos que tiene casi atribuciones cuasi legislativas y cuasi judiciales, porque además pues es el que establece las sanciones. Maestra, en el caso del fracking, ¿qué visión tiene la agencia en relación con dar el permiso o la licencia para efecto de? Bueno, retomaríamos un poquito la misma cuestión. No es la autoridad que otorga los permisos para el aprovechamiento. Sin embargo, bueno, pues les traigo malas noticias. Digo, a pesar de que están ahí grabándome, todo es a título personal. Pues el fracking, entiendo que en México ni siquiera es nuevo. Entiendo que llevamos 50 años realizándolo. Entonces, no sé, habría que indagar un poquito más de cómo se está llevando a cabo. Aunque, por ejemplo, la agencia tiene una característica muy particular. El cálculo del 80% del personal son técnicos. Estamos hablando de ingenieros químicos e ingenieros petroleros, entre biólogos y algunas otras disciplinas. Pero priva más los ingenieros químicos y los petroleros. Y el resto de la porción, pues nos dividimos entre otras carreras, derecho, administración. Entonces eso pues tiene como un peso muy importante. Ellos, por ejemplo, pues sí mencionan, en el caso concreto del fracking, que es muy seguro, o por lo menos que las prácticas que ellos han conocido de esa actividad, pues que son muy seguras y que hay un manejo muy particular de los residuos del agua. Pero bueno, pues igual tendríamos que indagar más en aspectos técnicos y verificar cómo es que se han llevado a cabo ese tipo de actividades, aunque también entiendo que ha habido ya algunas denuncias por realización de este tipo de actividad en algunos estados de la República, Veracruz, Puebla, si mal no recuerdo, y quizás Tamaulipas. Pero habría que hacer una investigación sobre el tema. ¿No de qué? Pues no sé si tienen alguna otra pregunta, comentario, Angélica. ¿No? Okay. Vale. Bueno, mi comentario va mucho a las actuaciones que ha hecho en sí las instituciones federales, incluso las locales, que es este tema de corrupción. Yo sí percibo mucho como que ya México necesitaba como que exponer hacer de conocimiento a la población general, a los entes
de todo este nuevo Sistema Nacional de Corrupción, ¿cómo, desde su perspectiva personal, no sería un poco como erróneo dotar de tanta facultad a una agencia en la que va a haber sobre la normativa y sobre la regulación en este tema? O sea, ¿usted no considera que se pueda prestar acto de corrupción, por ejemplo, porque las multas sean tan elevadas? No, yo estimo que no. La agencia tiene un código de ética, para comenzar, y parte de la filosofía que tiene es justamente principios de legalidad, buena fe, imparcialidad, transparencia. Y el problema, efectivamente, quizás no es el punto. Por ejemplo, en el caso del establecimiento de sanciones, si son elevadas o no, en verdad no hay vuelta atrás. O sea, simple y sencillamente, bueno, pues es el catálogo de sanciones que estableció el propio Poder Legislativo y simple y sencillamente se habrán de acatar, porque además, pues aquí los mínimos, como mencionaba, pues son muy altos, y aún queriendo poner un mínimo, pues son muy altos. No, yo creo que en el caso de la corrupción en nuestro país, la verdad es que es un mal terrible, pero a veces quizás la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo como persona, como individuo? Creo que si no hay organización, simple y sencillamente difícilmente vamos a hacer las cosas. Pero bueno, en el supuesto de que no podamos organizarnos, creo que de manera individual tendríamos que hacer como revisión de los valores individuales y también participar con la gente que está más cercana a nosotros, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestra comunidad. Necesitamos participar y necesitamos hacer revisión de valores, pero para comenzar, de manera individual. Todo empieza aquí. Y a partir de esto, creo que pudiéramos generar cosas muy positivas. Pues no sé si tienen algún otro comentario, pregunta, duda. Compañero, por favor. De este último comentario que dijo, la agencia promueve esa, ¿cómo decirlo? Esa conciencia en los ciudadanos. Que fomente, o sea, que como usted dice, las personas tienen que concientizarse que hay cosas que están dentro de sus manos que pueden hacer un gran cambio, porque al final de cuentas esa es bueno, yo lo entiendo así, ese es el objetivo de este ente, ¿no? Una mejor regulación, un mejor medio ambiente, ¿para qué? Pues para todos, ¿no? Porque nos pega a todos de igual manera, bueno, a unos más, a otros menos, pero nos pega. Entonces, este órgano está encargado de esa difusión de conciencia por parte para la ciudadanía. Bueno, más que hacer una difusión de una idea en ese contexto, lo que sí es justamente la referencia que hace y la promoción que hace al respecto del código de ética de la propia agencia. Prácticamente todas las instituciones tienen sus códigos de ética, pero creo que en el caso concreto de la agencia se toma muy en serio. De hecho, tenemos que estar como muy pendientes de su contenido y toda la actuación se busca que sea en ese contexto. La agencia es de reciente creación, tiene un año y creo que lo importante sería eso, aprovechar este momento donde todos tenemos ganas de hacer cosas grandes y generar en la institución justamente ideas como estas, que sirvan de base para su desarrollo, que sea un punto de partida y que el día de mañana pues sea una característica de la misma. Ángel. En su opinión, ¿cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de la agencia? ¿Qué está bien y qué se podría mejorar? El punto fuerte es que imagínate que de pronto por más de 20 años Profepa atiende el sector hidrocarburos con tan solo una subprocuraduría de industria y con, por supuesto, las delegaciones al interior de la República con la materia de industria. Hoy día tenemos un ente único con 27 direcciones generales que se abocan al tema. Entonces, bueno, pues se le está dando mayor atención. La debilidad que tiene desde mi punto de vista es que está centralizada, está aquí en el DF. Entonces eso
eso complica un poquito la actuación. Pero, pues como comentábamos, es factible que en breve se puedan gestionar pues, delegaciones de tipo regional. Y entonces, bueno, pues su presencia sea mayor. Pues en realidad tiene sus ventajas como todo y sus desventajas. Sin embargo, bueno, pues ese es justamente el reto, ¿no? Asumir los riesgos y generar respuestas, soluciones. Creo que ya no hay más comentarios, preguntas. Perfecto, pues les agradezco enormemente su presencia. Muy bien, ahora sí retomando el agradecimiento que le tenemos a la maestra por su brillante participación, queremos otorgarle el siguiente reconocimiento. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento a la licenciada Claudia Quintero Jaramillo por su destacada participación como ponente en la conferencia Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, Retos, Ambiente e Hidrocarburos, disertada el día 12 de marzo de 2016 en el auditorio Isidro Fabela de la Facultad de Derecho. Por mi raza hablará el espíritu. Gracias, compañeros. Gracias a todos, buenas tardes.